la idea, digamos que con estos pequeños encuentros que estamos proponiendo con los profes, es precisamente que ustedes vean la potencialidad, ¿cierto? Las diferentes posibilidades que tiene la imagen para reflexionar sobre algún fenómeno social, para construir pensamiento, ¿cierto? Entonces, arrancamos con la mía. Les voy a presentar acá. Y también para que ustedes vayan teniendo diferentes herramientas desde la investigación, por ejemplo, los tipos de rutas metodológicas que uno puede tener con respecto a la imagen, cómo plantearse una pregunta de investigación. Entonces les voy a abrir acá. Tranquilos, no se asusten, yo voy a saltar diapositivas. Yo les voy a contar, entonces les voy a contar un poquitico de dónde surge la idea de mi tesis de maestría, ¿vale? Cuando yo entro a hacer la maestría en Estética e Historia del Arte en la Jorge Tadeo, yo veía que todos los trabajos de grado obviamente estaban enfocados a realzar o a hablar sobre un trabajo de algún artista colombiano, ¿cierto? Y como al mostrar su trabajo y hacer análisis frente a esto. Y aunque a mí me apasiona, o sea, quienes me conocen saben que el arte para mí es fundamental y es gran parte de lo que soy, la imagen y todo este rollo, pero yo siempre estuve cabezona, porque digamos que en mi casa había una, ay, perdón, es que el gato iba a tomar el agua. En mi casa había un archivo que era de mi abuelo. Mi abuelo fue un profesor de universidad, él era ingeniero agrónomo, pero digamos que se dedicó, fue a la botánica y toda su experiencia profesional fue en torno a la botánica. Él clasificó dos plantas, que ya les hablaré adelante de ellas, que fueron la Rauli y la Meliosma echeverriana, ¿cierto? Entonces, y yo tenía un montón de diapositivas, de libros, de diarios que él había escrito, de libros viejos, de cartas, un montón de cosas que pertenecían a él, que yo decía, hey, pero ¿desde dónde? Yo creo que yo desde acá, desde la maestría, puedo leer este archivo y puedo darle otro sentido, pero ¿cómo hacer para que ese archivo no sea netamente familiar o no piensen que, ay, es una niña que nunca superó a su abuelo y quiere hablar sobre su abuelo? O sea, ¿cómo hacer para desde la maestría poder darle sentido a este archivo, ¿no? Entonces, toda la maestría, cuando me enseñaron a trabajar sobre imagen, a leer la imagen, yo siempre la enfocaba hacia ese lugar, o sea, nunca la enfoqué hacia un artista en específico, hacia una obra de arte, y es más, yo pensaba en las fotos de mi abuelo y decía, pues el fotógrafo no era, o sea, eran unas fotos hasta mal tomadas. Yo decía, pues ahí estético tampoco hay nada, ahí yo decía, pero ¿cómo hago la lectura? ¿Cómo? Entonces empecé, entonces ahí entra, digamos, la primera parte, y esto se los digo dentro de la investigación para que para que vayan sabiendo. Cuando uno tiene un tema de investigación o cuando uno tiene algo, uno lo primero que tiene que hacer es como encajarlo en una línea, o sea, esto que yo estoy hablando, por lo menos todavía no sé qué es, pero por lo menos sé lo que no es, ¿cierto? Entonces yo ya sé que yo no voy a poder como encontrar, no es, digamos, estético en ese sentido, pues yo no voy a contar un potencial estético o si voy a hablar de estética tengo que hablar desde otros lugares. Entonces, ¿qué es cierto? Por ejemplo, tampoco es museología, porque yo con esto pues yo no voy a exponer en un museo, tampoco voy a hacer un circuito curatorial para divulgar su trabajo, entonces yo sabía que por ese lado no era. Entonces, como empieza a mirar dentro de la maestría que uno está haciendo, como cuál es el enfoque, y finalmente me di cuenta que dentro de la historiografía del arte hay algo que se llama, digamos, la cultura visual, ¿cierto? Y la cultura visual implica o tiene como un pequeño fragmento, una pequeña rama que se encarga
de la historia de las imágenes o de comprender cómo funcionan esas imágenes en la construcción del sujeto. Me di con la fortuna de estar con el mejor director de tesis que pude haber tenido, o sea, este hombre de verdad, no, o sea, no tengo palabras para Daniel, de verdad que si algún día se lo encuentran, díganle que lo amo. Es un tutor increíble y él me ayudó a aterrizar mucho mi trabajo porque cuando yo ya lo tenía, yo empecé a buscar a los diferentes profesores y a preguntarles y a decirles, vea, yo tengo este material de mi abuelo y yo quiero hacer algo con esto, pero no sé muy bien, sí, como empezar a darle luces y todo el mundo me decía, pero es que ahí no hay nada, eso es un archivo familiar, ahí no hay nada, eso es un archivo familiar, tú que sí, o sea, como... Y con Daniel nos dimos a la pela y él me decía, Laura, siéntese con esas imágenes, siéntese con esas cartas, siéntese con esos diarios, huélalos, mírelos, y usted se va a dar cuenta que el mismo archivo la va a guiar a usted y le va a decir cómo narrarlo, cómo contarlo, y ahí le vamos dando forma. Entonces, él es mi abuelo, se los presento. Raúl Echeverri, esta era una de las plantas que él clasificó. Entonces, cuando yo empiezo, ya cuando, digamos, tengo la idea, me doy cuenta que efectivamente lo que yo quiero hacer es entender, ¿cierto? Cómo funcionan las imágenes o cómo ayudan las imágenes a construir conocimiento científico en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Y eso, pues, lo quería mostrar o quería verlo a través, pues, del archivo que dejó mi abuelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegó al problema? O sea, aparte del problema que ya tenía dentro de todo esto, que era cómo insertar un archivo familiar dentro de la historia, digamos, de las imágenes o dentro de la historia de la ciencia en Colombia, cómo articularla o cómo darle sentido, pues entonces me empiezo a dar cuenta que efectivamente hay un problema mucho más amplio con respecto a las imágenes, y es que precisamente, y sobre todo desde la ciencia, ¿no? Que las imágenes siempre, primero hay una saturación de imágenes, pero el uso que le ha dado la ciencia a las imágenes ha sido irrelevante, o sea, no irrelevante en el sentido como que muchas veces la utilizaban era para acompañar los textos, pero nunca se le daba como un lugar juicioso a la imagen y a partir de la imagen construir, digamos, el conocimiento. Es más, en la mayoría, digamos, de investigaciones científicas que se hacían o que, bueno, que se hacen, lo que se hace es que se publica el resultado final y está acompañado como muchas veces es como la imagen del científico, o una imagen que a veces ni siquiera tiene sentido, mucho sentido con lo que se está exponiendo del tema, se vuelve como un accesorio. Eso ahorita ha cambiado bastante, pero antes y más, digamos, como en esta época que es en la que yo me sitúo, que es la de mi abuelo, que es la segunda mitad del siglo XX, se hacía, era así, la imagen era un simple complemento de la información que se estaba suministrando. Entonces, me doy cuenta de ese problema, ¿cierto? Y digo, bueno, ¿cómo entonces, y sabiendo que la imagen es importante y sobre todo entender que la ciencia es completamente visual, o sea, no hay un proceso científico que no requiera del proceso visual y es muy triste saber que en todo ese proceso para llegar a una investigación o a un resultado final del investigador, ¿cierto? Se deja un montón de material que es muy triste que no sea analizado, ¿sí? O sea, digamos, todo eso que yo me encontré, los diarios de mi abuelo, las fotografías que él tomaba en sus viajes, las cartas que se escribía con sus compañeros, todo ese material es muy rico en información, pero la ciencia nunca lo tiene en cuenta. A la ciencia solo le importa al final mostrar el resultado al que se llegó y ya.
¿sí? Entonces, digamos que ahí yo vi que había un potencial problema, o sea, decir como, oiga, en ese material yo estoy segura de que ahí deben haber cosas que me hablen de fenómenos mucho más amplios. Entonces, ya digamos que una vez teniendo claro el problema, tenía que buscar cuál era esa ruta metodológica. ¿Sí? Y entender cómo iba a abordar ese problema y cómo iba a coger ese archivo que para muchos era un archivo familiar y que no tenía ningún sentido, cómo yo iba a empezarle a dar esa mirada precisamente o conectar, digamos, la historia de las imágenes con la historia de la ciencia para dar luces de un fenómeno mucho más amplio, que era comprender y entender cómo los académicos de la segunda mitad del siglo XX construían el conocimiento, ¿cierto? O construían el pensamiento. Entonces, en eso empiezo a mirar diferentes tipos de metodología y pues sin duda la que más como que se adaptaba a lo que yo quería hacer era la microhistoria, ¿sí? Entonces, para eso pues me baso en Levi y en Ginsburg, se los recomiendo, son increíbles. Ginsburg tiene un texto, bueno, el de Raíces de un paradigma indiciario y el queso y los gusanos, y Levi también, cuando habla, por ejemplo, del método moreliano, que era como que había o sea, para cuando se empezaron a hacer las réplicas y para saber, entonces, por ejemplo, antes en la historia del arte lo que se hacía o el método que se empezó a implementar para saber si una obra era original o no, si era una copia o no, ¿cierto? Pues como esos detalles, estaba el método de Morelli, que de lo que se trataba era de estudiarse mucho los cuadros originales del artista original, pero no, digamos, de una manera general, sino a partir del detalle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Van Gogh, cómo hacía la vuelta de la oreja, o cómo no sé, Rembrandt utilizaba para representar la luz, pero en pequeño, o sea, lo más minúsculo de la obra, y se memorizaban esos detalles para así poder evaluar una obra y decir efectivamente si era una copia o no era una copia. Eso después se utilizó en el psicoanálisis, Freud lo volvió a utilizar, bueno, eso se volvió algo muy, muy común, y pues digamos que el gran o actualmente, digamos, como el principal representante de esta metodología o este método es Carlos Ginzburg, que propone la microhistoria o en qué consiste la microhistoria. La microhistoria él tiene un texto muy bonito que se llama El queso y los gusanos. En El queso y los gusanos, él habla de un molinero de la Edad Media que tenía una teoría que creía que el mundo, ¿cierto?, era un pedazo de queso gigante que se lo comían los gusanos. Entonces, él toda esa historia la narra o la reconstruye, y pues que obviamente digamos que los gusanos es como la metáfora de que nosotros los seres humanos pues somos estos gusanos, pero entonces digamos que lo que hace Ginsburg con ese texto o con esa fuente del molinero de la Edad Media es decir, se supone que primero los molineros no sabían escribir, eran personas que no sabían escribir, y segundo, como una persona de ese, digamos, que en ese momento no tenía el acceso al conocimiento, logra generar una teoría de ese tipo. Entonces, él arranca a utilizar la microhistoria. Mientras él narra la historia, utiliza la microhistoria. Entonces, la microhistoria es partir como precisamente de indicios, ¿cierto? Como si usted fuera Sherlock Holmes, o sea, empezar a mirar huellita por huellita y entender en su particularidad esa huella que está viendo, porque esa huella le va a permitir a usted, o ese indicio, ¿cierto?, le va a permitir a usted hacer una lectura mucho más compleja de cosas mucho más amplias. No sé si me estoy haciendo entender o si van hasta acá. ¿Sí? O sea, no entendí lo de la microhistoria. O sea, Ya, surgir de ya, lo chiquito para ir armando.
cosas Claro, grandes. Algo así. exacto, exacto. Entonces, digamos que yo cojo detalles muy pequeños y estudio esos detalles muy pequeños, porque ese detalle, si yo junto ese detalle pequeño con muchos más detalles pequeños, eso me va a dar a mí una luz de un fenómeno mucho más amplio, que es el caso, por ejemplo, de mi trabajo. O sea, si yo me centro en estudiar el material de mi abuelo, si yo me centro en entender a mi abuelo como sujeto, ver él cómo estaba construido ideológicamente, cuáles fueron, digamos, esos, ¿cómo se dice? Como esas líneas que lo formaron a él como profesional, cómo él manejaba sus clases, cuáles eran los productos que él hacía en su clase. O sea, si yo me doy cuenta de él como sujeto y lo leo a él como sujeto, me doy cuenta de la mirada de él y él cómo, digamos, comprendía ese mundo en ese momento. Mi abuelo es un indicio de lo que pudo haber sido, ¿cierto? La academia en ese entonces, ¿cierto? Porque él no es lo que yo siempre les digo a ustedes, y es que eso de la subjetividad, aunque de alguna manera sí es cierto, pues tampoco es tan cierto, porque es que a nosotros nos forman colectivamente y nosotros compartimos gustos colectivos, ¿sí? Entonces, si una persona es religiosa, si una persona es conservadora, si una persona está formada por tal universidad, es muy posible que sus perfiles sean parecidos. Y entonces, entender a un sujeto como mi abuelo me da la posibilidad de entender que muchos sujetos que compartieran ese pensamiento de él seguramente utilizaban los mismos métodos y las mismas formas para impartir conocimiento. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? ¿No? ¿Se perdieron? Listo. Entonces, digamos que ya establecido la metodología, uno lo que empezaba, uno lo que yo ya necesitaba hacer era empezar a orientar ese archivo y empezar a clasificarlo y empezar a ver cómo lo iba a organizar. Entonces, acuérdense, yo tenía diarios, tenía cartas, tenía fotografías, tenía un montón de fotografías. Tenía, no sé si han visto las diapositivas, que son como unas filminas que son como en unos cuadritos. Estos, esperen, les muestro para que sepan de qué les estoy hablando. Voy a poner filminas. Este tipo de cositas, ¿las habían visto antes? Esto. Creo que sí, una vez. Bueno, esto es una de, así como las diapositivas de los profesores ahora en clase, más o menos como el PowerPoint. Esto era una de las herramientas pedagógicas más utilizadas en la segunda mitad del siglo XX. Y muchos profesores enseñaban a punta de filminas, pero entonces digamos que esas filminas están conectadas también con los procesos de las universidades en esos momentos, y es que las universidades, pues mejor dicho, para que no nos perdamos, las universidades estaban o surgen precisamente por la necesidad de reconocer o entender ese territorio, y precisamente por eso las primeras universidades que se dan en Colombia están ligadas a jardines botánicos que ya existían, pero además también las primeras disciplinas que se empiezan a dar tienen que ver con entender este territorio. Entonces, las ciencias básicas, ¿cierto? La ingeniería agronómica, la biología, la química, pero era en función precisamente de entender el territorio, y la universidad como tal, como instituto, pues no era que uno fuera y hubiera salones donde uno recibiera clases, sino que mientras iban surgiendo esas universidades, pues mucho del trabajo que se hacía en la universidad era trabajo de campo, y el trabajo de campo pues implicaba que existieran estos métodos, que el docente tuviera que registrar su trabajo, pues su salida de campo, para después
poderla analizar, digamos, en la clase, ¿cierto? O que se hicieran los herbarios, que es lo que yo ya les voy a hablar ahorita, o bueno, o los diarios, por ejemplo, los estudiantes hacían muchos diarios de campo en esas salidas, o sea, antes, digamos que la educación no es como todo ese problema que nos ponen ahorita a nosotros para hacer el trabajo de campo, no, antes la educación por lo general era literalmente en el campo, o sea, era muy poquitico lo que se impartía dentro de la institución como tal, de resto era conociendo el territorio. Entonces, digamos que ahí, pensando en cómo clasificar ese archivo y cómo acomodarlo, el primer capítulo está enfocado a entender precisamente el surgimiento de esos jardines botánicos y cómo el surgimiento de esos jardines botánicos lleva a la construcción de las universidades en Colombia, ¿cierto? Y a partir de la construcción de esas universidades, cómo se empieza a tejer de alguna manera ese concepto de la experiencia estética, ¿vale? Entonces, no voy a detenerme a explicarles cada uno de los capítulos, les voy a decir como lo más importante, como para que ustedes vayan como agarrando la idea. Entonces, en este primer momento lo que hice fue hacer todo un recorrido precisamente desde la primera expedición de Mutis, ¿cierto? Con la Real Corona Española, cuando lo mandaron y le dijeron vaya y haga el inventario en el Nuevo Mundo y des cuenta que hay allá. Entonces me doy cuenta que ese primer momento está muy ligado a las imágenes, porque en esa primera expedición botánica la misión que tenía Mutis era explorar el Nuevo Mundo, ¿cierto? Y decir, o sea, la Nueva Granada, por decirlo de alguna manera, y decir qué era lo que había acá, o sea, hacer un inventario tanto de flora, ¿sí? Como pues de especímenes vegetales, por decirlo así, y por otro lado animal. Y la manera de hacerlo era a partir de láminas, y entonces se ilustraban unas láminas que tenían un proceso súper complejo, y después eso se enviaba a Europa, y en Europa pues tenían esa información de que se había, digamos, que había o que no había en el Nuevo Mundo. Entonces era una cuestión, digamos, funcional de inventario, pero ya empezamos a ver una conexión muy fuerte, digamos, del conocimiento, ¿cierto?, relacionado con la imagen. Después, precisamente en el siglo XIX, empiezan a surgir lo que yo les digo, o pensar, digamos, los jardines botánicos como esa necesidad para reconocer el territorio en el que me encuentro, o sea, ya como una vez inventariado y de saber qué hay, yo puedo pensar en nación a partir de ese territorio. Y entonces yo puedo empezar a pensar o sea, como decir, Colombia es un país rico en recursos naturales, ¿cierto? Y por ser un país rico en recursos naturales, es un país que tiene, digamos, recursos económicos, y entonces puedo infundar valores nacionalistas y podemos mostrarnos hacia afuera como una gran nación. Entonces, sí, entonces acá, digamos, empiezan a surgir otro tipo de imágenes que van a estar más ligadas precisamente en función de cómo los jardines ayudan a proyectar esos valores de ese país, esos valores, digamos, nacionalistas. Pero digamos que acá la imagen a la que yo me refiero, que eso también va a ser muy interesante, es ya a la imagen no a la imagen como a la imagen de la reproducción, sino más bien a una imagen que se construye. En este sentido, cómo se construye el paisaje y cómo se transforma el paisaje, cómo esos jardines botánicos también se construyen, o ese territorio se empieza a acomodar, es en función de los ideales y del pensamiento que se tiene desde Europa con lo que debe ser una nación, o con lo que debe ser, digamos, como debería ser. Entonces también es un paisaje que se modifica de alguna manera en función de esos valores. Después viene ya el siglo XX, que es el que me interesa,
y es precisamente, pues si yo quiero, si ya en el siglo XIX se quiere mostrar ese país como nación, ¿cierto? Como próspero, como económicamente potente, ¿sí? Entonces, qué mejor que empezar también en torno a ese paisaje a construir los centros de conocimiento. Y entonces, a partir de cada uno de esos jardines botánicos, los principales es el de la Universidad Nacional, que se llama Jardín Botánico, bueno, Pérez Arbeláez, creo que es, el de la de Caldas, que se llama, ay no me acuerdo acá el nombre, y el de la Universidad Tecnológica de Pereira, y el de acá, pues el que me interesa en mi tesis, que es el de mi abuelo, ¿no? El del Jardín Botánico de la Universidad del Tolima, que él también lo ayudó, digamos, a construir y a pensarse. Entonces, se crean esos jardines botánicos y en función de esos jardines botánicos surgen las universidades, ¿sí? Surgen, digamos, las diferentes disciplinas. Entonces, lo que hacía era que la universidad, digamos, tenía ese terreno, ese pedazo de tierra, y entonces, pues vamos a utilizar diferentes, mejor dicho, de alguna manera, a que los estudiantes nos ayuden a producir o a entender este terreno y desde la misma universidad como a potencializarlo, ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que se hace en el primer capítulo, que es precisamente para dar todo un contexto, pero entonces al hacer la lectura como esos tres momentos, de esas tres épocas, pues entonces ya surge, digamos, esa relación de lo indivisible entre la experiencia estética y la ciencia, ¿no? Y en la posibilidad que al diseñar estos, porque estos jardines botánicos tenían todo un diseño en su recorrido, o sea, el recorrido, como les digo, que se pensaba el paisaje, y el paisaje era que los mismos, digamos, botánicos plantaban, ¿cierto? Plantaban, pero en función de construir visualmente un paisaje que además estaba muy influenciado por una tradición europea. Entonces, en este recorrido, digamos, en este tránsito que se hace dentro de los jardines botánicos, no solo la persona tiene una experiencia como de recrearse o de distraerse o de pasar un momento ameno, sino a su vez también está aprendiendo algo. Está aprendiendo porque obviamente todas esas especies están inventariadas, ¿sí? Y entonces, digamos que su cabeza está configurando a partir de la tranquilidad o el esparcimiento, está también adquiriendo conocimiento en saber con qué plantas se está relacionando, ¿cierto? O cuál es el tipo de piso por el que está atravesando, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de este primer capítulo, si analizan, o para llegar, digamos, a esas ideas o para entender eso, se utiliza las diferentes imágenes que él hace o que él realiza en diferentes jardines botánicos del mundo, y a partir de esas imágenes se entiende cómo funcionaban esos jardines botánicos. Pero entonces y ahí uno empieza ahí a ver cómo el académico de alguna manera también se contradice en sus posturas, porque digamos, mi abuelo, viajaba y él escribía en sus diarios y tenía comentarios que decía como el jardín botánico no sé, de Bruselas no tiene nada que envidiarle al que tiene la Universidad Nacional, o nosotros los colombianos tenemos mejores mecanismos para prensar las plantas que las que se tienen en Europa. Y entonces como un montón de contradicciones que uno dice, bueno, se supone que si nosotros estamos reproduciendo los modelos europeos, pero entonces ¿por qué son más, o sea, son mejores los nuestros, ¿no? Y entonces uno empieza a ver esas contradicciones del académico que está completamente formado por Occidente, pero de alguna manera quiere resaltar los procesos que se hacen desde su propia región y cómo su gente, cómo se las ingenia para poder responder a esos avances que, digamos, no se tienen desde Europa.
Entonces uno, digamos que a través de todas esas imágenes y de los diarios, pues uno empieza a hacer esas lecturas de como la manera en cómo está señalizada o cómo, digamos, están las prensas. Eso también fue súper bonito. Yo me di cuenta, por ejemplo, que los diarios, mi abuelo tenía 3 diarios, uno que era Latinoamérica, otro que era América y otro que era Europa. Y y aparte tenía todas estas diapositivas. Las diapositivas estaban perfectamente marcadas con fechas y todo, y yo me voy dando cuenta que esas diapositivas corresponden efectivamente a cada uno de esos diarios. Entonces yo empiezo a encajar esas imágenes en esos diarios y a darme cuenta a qué pertenecen y a qué, o sea, cuando él se refiere en un fragmento del diario, ya sé de alguna manera a qué imagen hace referencia o a qué grupo de imágenes hace referencia, porque ya las he categorizado, pero no porque él lo hubiera hecho o no porque él me hubiera dado el material organizado, sino que en esa misma búsqueda uno como que empieza a anclar ese rompecabezas y a darse cuenta. Bueno, entonces en ese sentido, digamos que empieza a evidenciarse esa manifestación de esa mirada, ¿no? Y cómo lo que les decía un poquitico ahorita, digamos, él cómo escribía lo que él pensaba, pero también a su vez la metodología que utilizaba para enseñar. Entonces eso me ayuda a mí a darme cuenta el cómo estaba construido como sujeto, ¿no? Entonces uno también en los diarios se da cuenta, por ejemplo, de su posición religiosa, uno se da cuenta que era regodo, pero además de regodo tenía un montón de videos que uno dice y que no era únicamente él, sino por eso les digo que ahí es donde funciona la microhistoria, da la posibilidad de entender que muchos académicos como él funcionaban de la misma forma, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde empiezo a entender cómo se construye la imagen científica. Entonces, al entender cómo se construye esa imagen científica, también entender cuál es esa, digamos, la capacidad que tiene para generar conocimiento, ¿no? Y para permitirnos ver cuáles son esos procesos de investigación que el científico tiene, pues, para llevar esa información. Entonces, por ejemplo, darme cuenta de los diarios, ¿no? Eso me parecía súper bonito, que todos los alumnos tuvieran que construir diarios de campo, pero además esos diarios era como, piensen chicos, que en la segunda mitad del siglo XX la fotografía era algo muy costoso y no era que uno fuera con su celular y tomara la foto, no, o sea, no se podía. Entonces el estudiante le tocaba aprender a dibujar, le tocaba educar el ojo y a partir del ojo crear códigos y para saber que esa planta que estaba viendo pertenecía a tal planta o hacía parte de tal familia o sí. Entonces se empezaron a crear unos diarios de campo brutales por parte de los estudiantes que lamentablemente después se van perdiendo porque finalmente al científico no le importaba el diario, sino el resultado final, ¿sí? Pero entonces uno empieza a hallar ese material o, digamos, las diapositivas para dictar las clases o las cartas que se enviaban entre los colegas describiendo, por ejemplo, la planta que habían visto, porque como la fotografía era algo tan costoso, entonces no siempre se podía tomar fotos, entonces tocaba era describirla, entonces uno encontraba cartas donde decía, vimos una planta de color tal, con tales características, o sea, de todas maneras se está narrando una imagen y se está configurando una imagen, pero la manera en cómo muestran esa imagen, pues no es la fotografía como tal, por lo que les digo que era muy, muy costoso, o sea, era un lujo. Entonces, en ese sentido, como que se empiezan a crear, o me doy cuenta yo en este proceso, que hay que entender las imágenes desde diferentes formas y que no es solo, o sea, que el científico dependiendo o de lo que está enseñando o de lo que está transmitiendo, utiliza una imagen diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, están las fotografías. Claro, la fotografía muestra a la planta en el lugar donde se encuentra, ¿cierto? Pero también la fotografía genera ruido y uno entonces no ve
como que uno no puede ver en sí el detalle de la planta, ¿sí? Pero digamos la ilustración sí lo permite. Entonces, si ustedes ven, ustedes siempre que vean no sé, acá creo que está más adelante. Ay, ¿dónde está? No, acá no está, no las tengo las diapositivas. Bueno, es esta. Yo la tengo acá. Esto, por ejemplo. ¿Sí? Estas son las fotografías, digamos, de las ilustraciones botánicas que surgen, mejor dicho, cuando un botánico, ¿cierto? Un biólogo descubre una planta, ¿sí? Lo que se hace, y ya cuando pasa por todo el proceso para decir efectivamente esa planta no existía, pongámosles un nombre, lo que se hace son las dos cosas, se conserva la fotografía y se conserva la ilustración. La ilustración lo que me permite ver, vea la que sí estaba, es ver ya la planta con todos sus detalles, ¿cierto? Entonces entender cada uno, lo mismo más o menos que hacía Mutis, ¿sí? Lo que se hizo en la expedición de Mutis, entonces ver cada uno de los detalles que tiene la planta, cómo funciona la planta, etcétera, 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 mientras que la fotografía a mí no me permite eso. Pero la fotografía a mí sí me permite ver, por ejemplo, el territorio, saber el clima, saber dónde está ubicada, me da otro tipo de información. Entonces yo me doy cuenta que con esto, digamos que lo que no se puede hacer una lectura por separada, sino que para que el pensamiento científico llegue en su totalidad, ¿sí? Toca pensar es en un sistema de imágenes en conjunto. En este caso, digamos, en la fotografía, en la ilustración, en el espécimen vegetal en su hábitat natural, pero también en la muestra que se saca de ese espécimen para que quede un ejemplar en el herbario. Entonces vean que ya tenemos 4 tipos de imágenes completamente diferentes que me ayudan a entender, digamos, en su totalidad o cómo funciona ahí la construcción de pensamiento a partir de diferentes imágenes. Entonces, nada, acá se muestran cómo pues las imágenes en el herbario, pero también en suite, como en el lugar de donde se encuentran, la ilustración, el papel de la ilustración. Entonces eso es muy bonito porque uno empieza a darse cuenta que la imagen sí tiene un papel diferente y que las funciones son completamente distintas y que entonces el científico así, digamos, de manera arbitraria, cuando se sube la publicación en la revista, ¿cierto? Y se pone la fotografía del científico, pues en realidad hay un montón atrás de material visual que se desecha, que es todo esto que les estoy mostrando, y una cantidad de material visual que me permite a mí dar cuenta efectivamente de cómo se comportaban los académicos de este momento, ¿cierto? De la segunda mitad del siglo XX. Bueno, acá lo que yo les hablaba un poquitico de las cátedras que él dictaba, de los diarios. Digamos que ya el último capítulo lo que busca es precisamente, ya después de entender el cómo usaba las imágenes y cómo las utilizaba, analizo unos textos que él realizó, ¿cierto? Él publicó unos textos, entonces, y esos textos se dieron bajo el mandato de Belisario Bentancur en ese momento, y se hizo lo que se llamó la segunda expedición botánica. Digamos que parte de los resultados de esa segunda expedición botánica, pues están los libros que hace mi abuelo. Entonces lo que me doy cuenta precisamente al darme a ver cómo él utiliza las imágenes y eso, es que él está todavía como muy anclado y no solo él, sino muchos, digamos, de los académicos de su momento, no solo, digamos que él no solo escribía sobre botánica o no solo escribía sobre ciencia, sino también eran como los historiadores del momento, o sea, un académico de la segunda mitad del siglo XX era también historiador de alguna forma, porque como hasta ahora se estaban instaurando las universidades, pues entonces tenía que haber alguien que escribiera sobre su disciplina, y al escribir sobre su disciplina de alguna manera pues tenían que reconstruir la historia de esa Colombia que estaba surgiendo después de la colonia. Entonces ellos de alguna forma se vuelven también historiadores. Entonces mi abuelo empieza a escribir también sobre Mutis, empieza a escribir sobre Humboldt, sobre Caldas, pero no solo él,
como les digo, son muchos de los académicos de ese momento. Entonces, uno se da cuenta entonces que eso lo que también de alguna manera interfería era en los avances científicos, porque entonces o construyo la historia o escribo la historia, porque piensen que todavía no estaba la disciplina de historia, o sea, las humanidades todavía no era que hubieran surgido ya. Entonces a estas personas de las ciencias básicas también les tocaba jugar de alguna manera con esas áreas de las humanidades. Entonces, o hago ciencia o escribo historia, ¿sí? Pero entonces eso también deja entrever que la ciencia precisamente sigue anclada a ese ideal europeo, y en muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno se descubría, en el caso de mi abuelo, uno se da cuenta que cuando él descubre las dos plantas, no las descubre porque yo creo que eso ya, o sea, los indígenas ya los tenían descubiertos hace mucho tiempo, pero digamos que bajo el pensamiento de Occidente se clasifican esas plantas y se nombran en honor a él. Estos procesos todavía seguían anclados a Europa, entonces las imágenes se tenían, mejor dicho, él dice, descubrí esta planta con tales y tales características, y desde Europa es que finalmente le decían, ¿sí? O desde Estados Unidos finalmente le decían, sí, esa planta existe o no, esa planta existe, igual que lo mismo que hacía Mutis, o sea, lo que demuestra que el pensamiento nuestro todavía, o como nosotros construimos conocimiento, todavía sigue estando a lo que dicen en Europa o a lo que dicen en Estados Unidos. O sea, como que no tenemos la independencia suficiente como disciplinas para decir sí. A nosotros sí nos parece que esta planta es única. No, todavía hay instituciones que avalan el pensamiento y avalan el conocimiento desde, digamos, desde las grandes potencias, como nos han hecho creer. Entonces, esos son como reflexiones a las que uno puede llegar a partir de las imágenes o darse cuenta en el análisis de las imágenes que él propone. Nada, chicos, digamos que esto es como a grandes rasgos el recorrido. Igual las conclusiones ya se las había ido dando a medida que les iba narrando, pero entonces es un poco como mostrarles eso, como a partir de la imagen uno puede construir conocimiento, como el análisis de las imágenes, y en este caso un archivo familiar, porque era un archivo completamente familiar, me da las posibilidades a mí de entender pedagógicamente cómo funcionaba un docente, cómo estaba construida esa mirada, o sea, él como sujeto, cómo estaba construido, que hacía que su pensamiento funcionara de X o Y manera. Entender que cada imagen tiene una función diferente, saber que aunque era mi abuelo, también era el resultado digamos, de una construcción ideológica y de un sistema muy instaurado en un momento que se estaba buscando precisamente resaltar y rehacer o hacer pensar de Colombia un país en función de tales cosas. Y ya digamos que esto era un poco como lo que les quería contar, pero también como en función de que ustedes sepan que a partir de la imagen se pueden construir narraciones muy, muy veraces que nos ayudan a entender como cosas que nos pasan como país. Y pues que ahí está ese potencial desde la comunicación visual. Entonces, no sé si quieran preguntar, si quieran decir algo. No, profe, pues la verdad se me hace muy, muy interesante todo lo que nos contaste. Obviamente comparto, la historia es muy bonita, muy, muy bonita. Y sí, comparto mucho la idea de que a partir de una imagen se pueden narrar muchas historias, por lo que pues, nosotros mismas hemos hecho en la Chiva, que a partir de imágenes hemos creado historias tan bonitas. Entonces sí, no solo felicitarte porque sí, es como un tema muy, muy bonito y muy interesante. Ay, gracias, Mafe. No sé si Nicolás tiene alguna duda o con respecto al uso del archivo. No, no, profe. Estaba tomando apuntes y a medida me gustó tuve como dos momentos así chéveres. El del queso y en el que se hablaba de las micro cosas se me hizo interesante, nunca lo había pensado. Y lo de cuando hablaste de que los botánicos pasaban a ser historiadores, también lo vi
como desde una mirada fotográfica y es que también, o sea, pensé en eso, ¿no? Que el fotógrafo se convierte en un historiador, porque lo Claro, que el científico se le vuelve capta su mismo. disciplina, le toca asumir disciplinas porque no estaban construidas o no estaban, o hasta apenas estaban surgiendo, porque acuérdense lo que les digo, o sea, si las universidades surgen a la par que surgen los jardines botánicos, pues también las personas, las únicas carreras que tenían eran estas, entonces a su vez les tocaba ser historiadores y eso también responde mucho de la manera en cómo él organizaba su archivo. Él tenía sus fotos completamente marcadas, uno volteaba una fotografía y uno encontraba el nombre, el lugar, la hora, los archivos de periódico recortados, entonces como que la misma situación del momento los obligaba a asumir disciplinas pues que no tenía, pero que de todas maneras pues hacían parte de su quehacer. Y ahorita tu abuelo, o sea, ¿y tu abuelo solo alcanzó a registrar esas dos Sí, o él hoy solo en día hay alcanzó. más? No, él alcanzó a registrar una, la meliosma echeverriana y la vaca de Raúl y él sale, no, me esperen, la meliosma, sí, esperen, es que siempre se las confundo. Sí, la Bacaris. Hay una que se llama Bacaris bogotana. Entonces, cuando él la encontró, él manda todos los documentos, como las fotografías, lo del herbario, todo, y le responden diciéndole que no, que esa planta ya existe y que se llama Bacaris, pues como que es como bogotana. Entonces él dice, no, vuelvan y revisen porque yo estoy segura que no tiene las mismas características, es una planta diferente, pero solo, y es quien le ayuda a describirla precisamente, él tiene un amigo español y el amigo español viene y él le dice como, vea, me están diciendo que no existe, pero yo estoy segura que, me están diciendo que esta planta ya existe, pero yo estoy seguro que no, o sea, por tales y tales cosas, pero solo al español, por eso también voy un poquito que es lamentablemente el reconocimiento o el aval del pensamiento nuestro está todavía es por entes internacionales, digamos, externos a nosotros, y que solo le dan el aval es cuando un extranjero efectivamente dice que así es. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, profe. Sí. Entonces eso es muy bonito. A lo que yo voy, chicos, es, vean, uno a veces cree que no y uno no sabe dónde agarrar las imágenes, pero es hacerle las preguntas correctas y darse cuenta que esas imágenes me pueden hablar a mí de otras cosas que yo no creía. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Ustedes buscan, no sé, una carta de su abuelo, una carta de su abuela, donde narre y diga, fui de esas cartas de amor que se narraban antes. Entonces, por ejemplo, una carta de amor donde, o les pongo el ejemplo que fue una de las que yo encontré en él le narraba, él estudiaba en la Nacional de Medellín y él le narraba a mi abuela Joaquina toda la ruta que tenía que hacer desde Medellín hasta Cajamarca, ¿cierto? Para poder visitarla y describe las ciudades por donde pasa, lo que piensa, obviamente lo mezcla con, digamos, con sus emociones, con sus sentimientos, con las ganas de verla, pero a la par que va narrando eso, va describiendo el paisaje y va describiendo la ruta que está haciendo. Díganme si eso no es un archivo para yo evidenciar o yo para visibilizar cómo era el territorio en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. O sea, eso me da a mí muchas posibilidades de yo decir efectivamente la ciudad de Cajamarca tenía estas características, o la carretera de Medellín, Bogotá, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el transporte era a través por el río Magdalena, o sí me hago entender, o sea, uno cree que no, pero a veces tenemos en nuestras casas un montón de archivo que vale la pena, digamos, hacer las preguntas correctas para hablar de cosas que todavía no se han hablado. No sé si quieran decir algo Profe, más. tú también Dime. hablabas de una cosa y también tocaste un punto en que era que en la ciencia importaba como más el resultado final que ese mismo proceso Sí, que se va llevando.
¿Tú tuviste la oportunidad de pronto de fotografiar el proceso de las plantas o de analizarlo un poco? Claro, mira, es que por eso es que no me detuve en la exposición, pero, ay, yo quiero cerrar acá está, esperen, perdón, voy a abrirla acá también. Claro, Nicolás, eso es lo interesante. Cuando se descubre una planta, por ejemplo, en el caso de sí, en el caso de cualquier planta científica, de cualquier espécimen nuevo o animal, lo que hace por lo que surge por lo general es un artículo. Es un artículo que se publica en una revista científica. Y en la revista sale el artículo con la descripción del texto, o sea, se hace un texto donde se describe la planta y se acompaña de la ilustración, ni siquiera de la fotografía, solo de la ilustración. ¿Sí? Y se muestra la ilustración. Entonces, y ese es el resultado final, digamos, a eso es lo que yo me refiero con que ese es el producto final al que llega el botánico, y pues tanto que tiene una publicación científica y además pues una planta que tiene su nombre, en el caso pues no sé, Bacari Raúl, que pues el nombre de mi abuelo, o Meliosma Echeverriana, con el honor al apellido, ¿sí? Pero a lo que hoy es que solo está ese producto. Pero si tú te pones a ver, mira todo el material que hay detrás de la construcción o para llegar a descubrir esta planta. Piensen también desde lo visual, cómo él tenía educado el ojo y todas esas salidas de campo para efectivamente ver una planta y decir, esa planta yo no la he visto en otras clasificaciones, ¿sí? O tiene características diferentes a las que yo conozco, esta familia de plantas. Entonces, claro que hay un proceso, ellos tienen que hacer todo un proceso para saber qué planta es, hay unos modelos que ya están muy estandarizados, donde un botánico sabe y un biólogo lo sabe, con solo ver la planta sabe a qué familia pertenece y si es pues qué especie, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos tienen que agarrar una muestra y esa muestra es la que, digamos, revisan y miran y comparan con otras plantas muy similares para ver si efectivamente existe o no existe, y ya digamos que es a nivel internacional que avalan y dicen si efectivamente está o no está. Pero sí hay todo un proceso que es el que yo digo que se deja de lado, que es el que se deja de lado y que nunca se tiene en cuenta. O sea, tú lees un artículo de una planta que se descubrió y nunca dicen todo este proceso, nunca dicen la cantidad de veces que el botánico tuvo que ir a ese lugar para ver la planta, o cuántas salidas de campo hizo con sus estudiantes para ver de nuevo esa planta, o cuántos diarios de campo hicieron con sus estudiantes para ver si efectivamente esa planta estaba o no estaba. Entonces hay todo un proceso científico que se deja de lado, que está acompañado de procesos visuales muy significativos que en el resultado final no se tiene en cuenta. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, No sé si ya la respondiste, dale, porque Cami, acabo de llegar. dale. ¿Cómo, o sea, tienes alguna, pues supongo que ya lo respondiste, pero bueno, a mí no. ¿Tienes algunos tips o alguna ruta, digámoslo así, tienes alguna ruta para que efectivamente nosotros, que somos comunicadores antes que nada, podamos dar cuenta del proceso en un producto final? O sea, que al tú ver una foto, sí puedas dar al menos unas pautas de lo que hay detrás de esa foto. Claro, yo creo que lo más, o sea, lo principal que creo que es lo que falta, y sobre todo cuando uno trabaja con imagen, o las falencias que yo he visto en los trabajos que me llegan a mí de análisis de imagen, es que el discurso va completamente por un lado y la imagen va completamente por otro, y es agarrar, o a partir de los elementos visuales que conforman la imagen, yo construyo mi discurso, ¿sí? Entonces, doy un ejemplo. Ay, por, ¿cómo explicarlo? Eh, en el
el caso de mi abuelo, ¿cierto? Pongo una fotografía para hablar, por ejemplo, del potencial de la fotografía. Yo pongo la fotografía y analizo la fotografía como tal y digo, en primer plano tenemos una planta con tales tonalidades, la describo desde lo formal, ¿cierto? Describo la cantidad de objetos que la rodean, el ambiente, cómo parece, o sea, hago una descripción de la imagen y eso me permite, digamos, al hacer la descripción de la imagen, empezar a decir que hay ruido que me interrumpe ver los detalles o que es un plano tan general que es imposible ver, digamos, cómo es la flor o cómo es la hoja o cómo es, entonces, como que las carencias que tiene la imagen, ¿cierto? Pero bueno, digamos que esa información que no me da la fotografía me la complementa la ilustración, ¿sí? Entonces la ilustración yo ya sí puedo a detalle saber cómo es el fruto, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que por eso yo hablo más bien de un sistema de imágenes que en su conjunto me dan la posibilidad de hablar de eso que yo quiero. Pero mi consejo es siempre partan de los elementos que comprenden la imagen para hablar de los temas que ustedes quieren hablar. No sé, por ejemplo, yo hablé en un momento en la tesis, les voy a mostrar acá, ay, no sé si la tengo abierta, espérenme un segundo, creo que sí. Se las voy a mostrar acá. Ténganme ahí paciencia mientras la abro. Es que yo soy un desorden en mi computador y nunca sé dónde tengo las cosas. Creo que debe estar acá en descargas. No, pues. Esperen que ya lo estoy abriendo. Hay una parte, les voy narrando mientras tanto, hay una carta que él escribe precisamente a su amigo español y el amigo español le responde y le dice que tiene la fotografía de la planta, o sea, que la fotografía de la planta que le envió la meliosma la tiene en su oficina, o sea, que tiene, y le escribe, tengo la fotografía puesta en mi oficina, tal. Entonces, a partir de esa carta, uno puede dimensionar, digamos, el potencial estético que tiene la imagen, ¿cierto? O sea, o el valor, digamos, sentimental, tanto que su amigo decide ponerla en su oficina para decorar. No sé si me estoy haciendo entender, o sea, la imagen, por eso es que también es importante el contexto donde es leída la imagen y con qué es lo que la rodea, cuáles son esos elementos, desde dónde se está leyendo, que es la que me posibilita a mí decir, no sé, por ejemplo, esta imagen, partir del detalle. Véanlo, a esto es lo que me refiero con que tenía un carácter también de historiador. ¿Cuántos de ustedes marcan las fotografías que toman ahora? Yo creo que nosotros tenemos un montón de archivos de imágenes que revientan el computador, pero nunca nadie, o creo que son muy pocos quienes se ponen a marcarlas con nombre, con año, con fecha, con hora. O sea, no, que creo que eso sería algo muy importante de hacer para un futuro, personas que accedan a nuestro material, digamos, virtual. Pero vea, él sí lo marcaba, entonces él decía el nombre, decía el año de la fotografía, ¿cierto? El colegio, entonces dice Colegio Oficial del Líbano, y además pone una frase que dice, yo también tuve 20 años. Esta frase me da a mí entender que es una persona a la que le gusta la música colombiana, ¿cierto? Que ese es el tipo de música que escucha, o si no, no hubiera puesto esa frase. Entonces, a eso es lo que yo veo, que uno parte a partir de los elementos que conforman la imagen para uno poder hacer esas lecturas. O, por ejemplo, es que les quiero mostrar la de la carta, que no la veo por acá. Acá. Si ven, estas son las cartas y creo que esta es la carta donde él habla precisamente de donde tengo un recuerdo de una muestra de la colección, de la exposición de
y como que le dice que la tiene puesta en su oficina. Entonces, toda esta descripción me sirve a mí para hablar cómo la fotografía también tiene una función no solo de enseñarme o de mostrarme el espécimen, sino también estético, de decorar una oficina, porque recuerda el trabajo que se hizo con una persona. Sí, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces, Cami, es partir de los elementos que me ofrecen la imagen para yo narrar otros asuntos. Pero pregunten si quieren preguntar más. Yo te decía, por ejemplo, eso está como muy ligado a la perspectiva que se tiene de la imagen desde la escuela alemana, ¿no? En tanto, digamos que la imagen, o sea, la imagen desde la mirada de la escuela alemana siempre va a tender como a analizar desde los sentidos que ella misma como logos, digámoslo así, produce. Entonces, cuáles son los elementos de la fotografía en relación a eso que dicen ellos, cuáles son los gestos de esos elementos, cuáles son los sentidos de esos elementos. Claro, y uno también por ejemplo, ahorita que lo mencionas, una de las cosas que yo pude darme cuenta a partir de las imágenes que tomaba mi abuelo era en las imágenes de los jardines botánicos del exterior, y eso que ni siquiera porque él le tomara la foto a eso, sino que él hacía, digamos, una toma de un plano general del jardín, del camino, digamos que se veía la señalética, y se alcanzaban a ver las nomenclaturas de las plantas. Entonces, uno puede ya empezar a hacer una lectura a partir de lo que me ofrece la imagen y decir, los jardines botánicos en la mitad del siglo XX en Europa utilizaban mapas, ¿cierto? Donde se les mostraba la ruta a los visitantes dentro del jardín, ¿cierto? Y además de eso, se marcaban las plantas de tal manera, pero es porque la imagen me lo está diciendo. O sea, yo esas afirmaciones no las estoy diciendo porque sí, sino es porque es una información que está ahí latente en la imagen, me la está mostrando, ¿sí? Y puedo construir todo un discurso en torno a la señalética de los jardines botánicos. Chicos, no sé si quieran hacer alguna pregunta. Yo tengo una última, Dale, sí, dale, claro. pero a fin con con tu exposición, pero lo que acabas de decir de nombrar y ubicar la fecha y todo esto en una fotografía, digamos, de ahora, ¿cómo se marca? Bueno, sí se sabe cómo se marca, pero hay como unos parámetros para marcarla o algo así. No, pues yo creo que uno sí puede tener su archivo en su computador y eso es de verdad, o sea, eso, aunque eso sí lo tienen en la nube, yo no sé si el computador de uno en algún momento vaya a ser revisado por alguien, yo creo que eso finalmente a veces uno se le daña el computador y cuando se le daña también se le pierde toda la información que tiene. Pero yo creo que sí sería importante categorizar las imágenes que uno tiene. O, por ejemplo, el archivo que uno sube, ponerlo, digamos, yo lo intento hacer, yo cuando subo una foto a Facebook, yo le pongo el nombre a la fotografía o la persona quien la tomó sí, como intentar dar esos datos básicos o el lugar, porque yo sí creo que nosotros inconscientemente estamos generando un material visual que finalmente va a ser el material visual que le va a permitir a las personas de las futuras generaciones entendernos a nosotros como sociedad y a la vez ellos pues se lean ellos, no sé, entonces sí hay que marcarlas, por lo menos el nombre y el año. Yo sí intento hacer eso, siempre pongo como el nombre y el año de la imagen y uno en su computadora organizarla. Dime, Cami. Yo ni te dejo terminar de hablar, No, no, ya, dale, era dale, eso. me avisas. Pues me surgió una pregunta referente a lo que tú dijiste y a lo que Nicolás pregunta. Y es, en medio de esta modernidad tan líquida, o sea, ya nos pasamos de líquidos y sabiendo que cada vez el tema del archivo es menos cuidado, porque cada vez es menos cuidado y la tecnología tiende a desgastar esos procesos de archivo y esos procesos de sistematización de archivo realmente. ¿Tú crees que a futuro, o sea, el tema de memoria
y memoria desde lo micro a lo macro podría perderse, o sea, porque nosotros no acostumbramos podemos saberlo, pero nosotros no acostumbramos a de forma análoga, pues archivar. Y la tecnología tiende a desgastar esos procesos así no se quiera ver, porque tú dices, pues no es lo mismo a que tú exactamente subas una foto con una fecha a una nube o a un drive o a un sistema que prácticamente en algún momento va a dejar de funcionar y precisamente se va a perder. No es que vaya a pasar de generación a generación o que vaya a convertirse como en cierta tradición. Entonces, no sé, ¿tú consideras que esos procesos de memoria que digamos ahorita como que nos inculcan tanto, porque realmente la perspectiva pedagógica siempre apunta, o no siempre, pero por lo menos desde docentes como tú o como Claudia, pues apunta a mantener esa memoria, ¿no? O a trabajar esa memoria como, pues yo siento que se impacta negativamente, ¿no? Cómo se ve tan permeado negativamente este proceso. Claro, Cami, y además porque en función, o sea, nosotros sin darnos cuenta, nosotros sí estamos generando un archivo, pero es un archivo que no estamos generando, digamos, volviendo a Benjamin o a Barbour, como a los de a pie, ¿cierto? Como para esas voces de los de a pie, sino nosotros les estamos construyendo un archivo a Facebook, un archivo a Instagram, un archivo a Google, ¿cierto? Un archivo a las grandes instituciones, pero además que también se rigen bajo ciertas ideologías y bajo que obviamente ellos van a utilizar en un futuro esa información para hacer cosas que a ellos les interesa, pero digamos a nosotros no estamos generando esos espacios que deberíamos estar generando, ¿sí? Pero yo sí creo que digamos que a eso tiende un poquitico las humanidades digitales y los proyectos que desde las humanidades digitales se pueden ir pensando, y yo creo que ya mucha gente está como trabajando en eso, y es empezar a dar sentido a esos archivos desde lo digital y empezar a consolidar esos bancos, pero no desde, mejor dicho, como por decirlo de alguna manera, más bien como desde la deep web, o sea, no como desde esa web, como desde esos lugares como normalizados que nosotros conocemos, esos exploradores, sino buscar como otras alternativas desde lo digital, más bien como desde lugares que todavía no son muy explorados por los gobiernos o para poder empezar a generar esos bancos de archivo y acceder a esa información. Incluso hay buscadores, es que se los tengo que pasar, hay un buscador de libros increíble que craquea cualquier PDF, entonces uno se mete ahí y el pum, te lanza el libro de una, porque es que el mismo Google solamente te bota a ti información de la que tú estás buscando, y pues es que la nube es una cosa re amplia que, mejor dicho, dentro de la información que tú te mueves, pues Google te va a botar lo mismo. Entonces hay exploradores y cosas que sí te posibilitan llegar a información que tú no podías acceder, a bancos, a bibliotecas, a archivos, pues de información. Entonces, yo creo que es explorar esos lugares y un poquito con lo de la memoria, lo que hace referencia es, vean, los museos surgen de alguna manera por la nostalgia a el objeto, porque nosotros somos seres iconoclastas por naturaleza, o sea, nosotros somos seres visuales por naturaleza, y surgen precisamente por esa necesidad de no perder ese pasado que de alguna manera nos ha construido. Entonces yo sí creo que lo digital a lo que lleva es no a que se pierda o no a que se diluya, sino más bien a que empieza a transformarse, y eso al transformarse también hace que nosotros empecemos a reconfigurar nuestra memoria desde otro lugar, la concepción del tiempo o como nosotros entendemos el tiempo también desde otros lugares, pero yo sí creo, Cami, yo sí creo que es, por eso les digo que nosotros les estamos dejando una tarea muy difícil a las generaciones que vienen, porque esas generaciones que vienen van a estar, o sea, si nosotros somos completamente una colcha de retazos y estamos completamente fragmentados y somos todo, pero a la vez no somos nada, yo no me imagino las generaciones que vienen. Yo creo que también van a empezar a sentir la necesidad como
o no sé, o sea, no sé qué vaya a pasar. Eso también depende de la manera en cómo nosotros nos pensemos ahora. A mí sí me parece, y yo se lo digo a la gente, como no salga eso es un potencial archivo para el futuro. Eso es muy importante. O sea, eso es como, no sé, pero no sé si respondí un poquito a tu pregunta, pero yo creo que sí hay maneras de conservar esa memoria, pero no es a través de los mecanismos que normalmente utilizamos. O sea, no estoy hablando sí del internet, obviamente, sí de la red, pero no a través de las plataformas a las que estamos acostumbrados, sino empezar a otro tipo de plataformas. No sé si tengan otra pregunta. No, yo solo tenía, si podrían, pues creo que Camila, lo del término de líquido. Ah, ya, no, ya. Es como, sí, mira Nicolás, es como, piensa que tú antes, volvamos a mi abuelo, uno le preguntaba a mi abuelo quién era y mi abuelo decía, yo soy Raúl Echeverry, mi esposa es Ana Joaquina Arango, soy conservador, tengo tantos hijos, soy creyente y digamos que tenía su personalidad muy definida y toda su vida iba en torno a conservar esa, digamos, esa identidad. Pero nosotros ahora nos preguntan quiénes somos y nosotros no sabemos, o sea, nosotros no sabemos nuestras como inclinaciones políticas, porque aunque compartimos cosas de ciertos partidos, pues digamos, no nos sentimos identificados con quienes los representan, bueno, y hay un montón, o tenemos con respecto al amor también muchas ideas, o sea, estamos completamente fragmentados como sujetos y de alguna manera ese es el gran problema de Occidente y es la posibilidad de tantas elecciones, porque como tú tienes posibilidades de elegir infinitas cosas, pues a la vez también uno siente un vacío muy grande porque nada lo satisface. Pero eso también es por la misma idea de que hay, sí, de que uno nunca se va a llenar de la cantidad de cosas que hay, cosas que no le pasa, por ejemplo, a una persona que se forma, no sé, piensen en un Oriente Medio, gracias. Gracias. Ay, Mafe volvió. Entonces, a ellos, por ejemplo, tienen la posibilidad de conocer el amor una sola vez, ¿cierto? O a los judíos, por ejemplo, que desde chiquiticos les dicen con quién se van a casar y ya, y cuando se juntan, o una de dos, o se enamoran o siguen como estaban, ¿sí me hago entender? Entonces, puede que para nosotros hagamos una lectura súper maluca de esa cultura, digamos, pero ¿cómo se les ocurre? Pero eso no debería ser, porque precisamente nosotros crecimos con las posibilidades que nos ofrece la Occidente, de poder tener miles de decisiones, pero ellos no. Entonces, o una de dos, o conocen el amor y se enamoran o quedan como estaban antes. Pero eso obviamente es cultural, eso tiene todas unas discusiones, pero un poquito de eso es a lo que lleva a esta sociedad líquida y esa vaina de que nosotros seamos tan fragmentados, ¿no? Eso a veces de que nos creemos que somos completamente únicos, de que yo soy única, de que a mí me gusta tal estilo de música, yo solo leo tal tipo de libros, eso es mentira, o sea, eso es porque nosotros también hacemos parte de ciertas ideologías porque quieren que pensemos así, o sea, lo importante es por lo menos uno saber que uno hace parte de eso y como alejarse y mirar y aceptarlo y ver cómo dentro de eso puedo dar como mis luchas o por lo menos ser consciente, ¿no? O sea, no llenarme la boca diciendo es que yo no me quiero casar y eso que yo lo digo muchas veces, yo digo yo no quiero tener hijos, ¿cierto? Pero ¿qué hay detrás de todo ese discurso de decir yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos? O sea, piensen también que la idea del consumismo independiente, es que piensen que dos personas que viven juntas consumen mucho menos, ¿cierto? Pagan servicios entre los dos, tienen una misma nevera, una misma lavadora, los gastos se reducen. Así yo vivo de manera individual.
¿Sí me entienden? O sea, voy a pagar arriendo sola, voy a tener nevera sola, voy a tener, todos los gastos se incrementan, el consumo se incrementa. Entonces, todos estos discursos también, no es que, o sea, no piensen que es que no, nosotros no los creamos nosotros porque, ay, somos súper cooles y nos alejamos del sistema. No, el sistema también nos ha metido todas esas vainas en la cabeza, pero lo importante es por lo menos ser consciente de que hacemos parte de eso, ¿sí? Estamos enfrascados en una visión a corto plazo, exactamente. Entonces, pues nada, un poquito es eso como lo del amor líquido. ¿Bauman es el del amor líquido? Sí, pues hay bastantes textos ahí del amor líquido, la sociedad líquida, la ciudad líquida. Sí, eso es. Y vean que ese es el afán y precisamente también a medida de que generamos tanto contenido, o sea, también las mismas posibilidades que nos dan las técnicas, ¿cierto? Y el consumo. Entonces se empieza también a generar, primero, muchas necesidades, pero también mucha acumulación de objetos y cosas que nosotros consideramos que hacen parte de nuestra memoria. Y finalmente, pues sí toca hacer como una reflexión y decir, ¿realmente eso sí es memoria? Yo pienso, por ejemplo, en los álbumes familiares, o sea, de verdad, yo todavía tengo álbumes familiares y cuando voy a la casa de mis papás, a mí me encanta abrirlos y me encanta despegar esas hojas plásticas pegadas por el tiempo y ver la foto que está ahí, o esos álbumcitos de Foto Japón que todavía conservan las fotos, porque ahorita, o sea, ¿cuántos discos duros hay? ¿Cuántas fotografías hay que ustedes nunca vuelven a ver? ¿Cuántos paseos se las pasan ustedes tomando fotos y fotos y fotos? ¿Y cuántas de esas fotos vuelven a ver en su vida y se les olvida vivir ese momento? Pero yo también entiendo que es la necesidad, o sea, cómo se ha transformado también la noción de tiempo y la manera en cómo nos relacionamos con el otro. Entonces también se pierde como esa idea de estar viviendo el momento ahí en ese mismo espacio. Yo creo que ahorita con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo importante que es valorar esos pequeños espacios en familia, alejados de las tecnologías, como esa necesidad de no necesito un celular, no necesito música, no necesito, o sea, solamente con estar escuchando la naturaleza es suficiente. Entonces sí, yo creo que todo eso hace parte de una acumulación que el mismo sistema nos ha como instaurado, pero yo no creo que mucho de eso se resista, Cami, o toca buscar mecanismos, porque a partir de celulares y de Drive no se va a conservar. No sé si quieran hacer algún comentario, si tengan alguna pregunta o ya dejamos así, chicos. Ay, aló. Antes de que se me olvida, alguien. Listo. Hay si ustedes sí son buenos craqueadores de películas y si logran, hay una peli que se las recomiendo y nunca la he podido encontrar, o sea, la he buscado infinitas veces y jamás la he podido encontrar. Se llama El Museo de Margaret, que es con la esposa de Tim Burton. De Tim Burton, sí, así se llama el director de cine, ¿no? Y lo que ella hace es una loquita que tiene un museo a mitad de una carretera entre dos pueblos súper alejados y dice bienvenido al Museo de Margaret. Y la gente, pues como está cansada en la carretera, para y entra al museo. Y resulta que lo que se encuentran en el museo son en frascos partes de partes del cuerpo de seres queridos de ella. Entonces, en una tiene, por ejemplo,
el pene de su esposo, en otra tiene los ojos de su papá, en otra tiene como partes del cuerpo de cuando se mueren sus seres queridos, ella los conserva y el tour que le hace a las personas es con respecto a por qué esa parte del cuerpo era tan importante y la gente obviamente sale corriendo del museo, pero hay toda una concepción precisamente de cómo se construye la memoria ahí y el significado que se construyen frente a esas partes del cuerpo, pues para ella. Entonces es muy bonito eso y eso nos ayuda a pensar precisamente nosotros como sujetos, cómo dotamos las cosas de diferentes significados y el valor que les damos. Entonces, pues nada, chicos, si la encuentran, me la vuelven y me la pasan. Se llama el Museo de Margaret, es increíble. Listo. Entonces, les estamos avisando para que se... Sí, es muy chévere, es muy chévere, se las recomiendo. Los estamos hablando para que vayan a las próximas charlas de los otros profes. Sí, yo creo que el profe Eric también les contará sobre su trabajo y también pues la profe Claudia. Y vamos a ver si la profe Pau también se nos pega al combo. Entonces nada, chicos, descansen, cuídense, gracias por acompañarme y pues nada, nos vemos entonces. Los quiero.